Kohana, el apache solitario, avanzaba despacio, con el arco preparado, cada músculo tenso como una cuerda. El viento soplaba áspero entre las rocas rojizas del cañón, arrastrando consigo un eco de aullidos que parecían brotar de las entrañas de la tierra. La luna, aún baja, iluminaba apenas el sendero, y las sombras de los lobos se deslizaban como espectros entre los matorrales. El olor metálico de la sangre flotaba en el aire, presagio de muerte. Entonces la vio. Una figura inmóvil, atada a un poste de madera, abandonada bajo el cielo cruel del desierto. Su respiración se cortó al comprender la escena. No era un animal herido, sino una mujer blanca, ofrecida como sacrificio a los lobos hambrientos. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. Kohana permaneció inmóvil, sus ojos oscuros fijos en la silueta de la mujer. La cuerda mordía sus muñecas y su cabello rubio, enredado por el viento, brillaba débilmente a la luz de la luna. No gritaba, no suplicaba. Su mirada, aunque cargada de miedo, conservaba una firmeza desafiante. Esa mezcla de fragilidad y resistencia encendió en él una chispa de reconocimiento. Era la misma dureza que había visto en su propia gente al enfrentarse a la muerte. El apache apretó la mandíbula. Sabía que aquel espectáculo no era casualidad. Alguien la había dejado allí, consciente de que las bestias terminarían el trabajo. Intervenir significaba desafiar a hombres peligrosos, terratenientes o mercenarios con hambre de sangre y poder. Sin embargo, apartar la vista lo condenaría a convertirse en lo que más odiaba: un cobarde. El crujido de ramas lo sacó de sus pensamientos. Dos pares de ojos amarillos destellaron en la oscuridad. Los lobos comenzaban a rodear el claro, moviéndose con la paciencia de los cazadores seguros de su presa. Kohana ajustó la empuñadura de su arco, consciente de que no tenía mucho tiempo. La decisión debía ser inmediata. Con un movimiento calculado, se deslizó entre las sombras y cortó las cuerdas con su cuchillo. La mujer cayó de rodillas, sus manos enrojecidas por las marcas de la soga. Contuvo un quejido y levantó la vista hacia él. Por un instante, el silencio fue absoluto, roto solo por los gruñidos bajos que se acercaban cada vez más. «Silencio», susurró Kohana en un castellano marcado por su lengua apache. «Si corres, morirás». Ella asintió, respirando entrecortada, y aceptó la mano que él le tendía. Cuando Kohana la levantó, un aullido desgarrador retumbó en el cañón. La manada ya estaba sobre ellos. El caballo de Kohana, Atse, relinchó con furia al sentir la amenaza. El apache empujó a la mujer hacia la montura y de un salto se colocó frente a ella. Apenas tuvo tiempo de tensar la cuerda del arco cuando el primer lobo emergió de la maleza, ojos encendidos, fauces abiertas. La flecha silbó en el aire y se clavó en el animal, que cayó con un chillido agudo. Los demás retrocedieron por un instante, desconfiados, pero pronto reanudaron el cerco. Kohana espoleó al caballo y disparó otra flecha, creando el espacio suficiente para escapar. Atse corrió por el sendero pedregoso, sus cascos repiqueteando como tambores de guerra contra la roca. La mujer se aferraba a la cintura de Kohana, mientras los aullidos resonaban a su espalda. La persecución apenas comenzaba. El aire frío quemaba los pulmones y cada sombra parecía un enemigo. Los lobos, veloces y astutos, no se rendían. Uno saltó desde un risco cercano, casi alcanzando el flanco del caballo, pero Kohana giró y lo abatió con un disparo certero de su viejo rifle. La detonación retumbó en la noche, y por un momento la manada se dispersó,
asustada por el estruendo. Cuando el silencio volvió, solo se oían los jadeos de Atse y la respiración agitada de la mujer. Sus dedos, crispados sobre la tela áspera de la chaqueta de Koana, revelaban tanto miedo como determinación. Él no dijo nada, pero en su interior comprendió que aquella extraña no era como otras colonas que había visto. Había algo más detrás de su silencio orgulloso. Al alcanzar una meseta, Kohana detuvo al caballo. La luna iluminaba ahora su rostro, joven, pero endurecido por la experiencia. Ella alzó la vista hacia él y tras un instante de vacilación, sus labios pronunciaron con voz ronca pero firme: «Me llamo Eleanor». Kohana no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el horizonte, donde un resplandor anaranjado comenzaba a teñir el cielo nocturno. Hogueras encendidas en la distancia, señales de campamentos enemigos. Sabía que aquella mujer no solo había sido abandonada para morir. Había una verdad peligrosa detrás, un secreto que los lobos no habían podido devorar. Y ahora, al salvarla, él mismo había entrado en el corazón de esa amenaza. Con el cuchillo aún en mano y la sombra de los lobos rondando a lo lejos, Koana comprendió que la historia acababa de comenzar y que el precio de su decisión lo arrastraría mucho más allá de aquella noche. El galope de Atse resonaba como un tambor en medio de la noche. La luna, oculta a ratos por nubes pesadas, apenas iluminaba los riscos del desierto. Kohana mantenía las riendas firmes mientras sentía los movimientos tensos de Eleanor a su espalda. Ella se aferraba con fuerza, y aunque sus manos temblaban, no dejaba escapar ni un grito. El silencio de la mujer impresionaba. En vez de la histeria habitual de alguien que ha visto la muerte de cerca, había en ella una contención férrea, como si se negara a darle a los lobos la satisfacción de su miedo. Los aullidos aún resonaban en la distancia. La manada no se había rendido del todo. Kohana lo sabía. Los lobos eran pacientes y astutos, capaces de seguir un rastro durante millas. Giró la cabeza un instante, calculando las sombras móviles que danzaban detrás de ellos. Tendrían que alejarse lo suficiente antes de detenerse. Tras una hora de cabalgar sin descanso, el apache condujo al caballo hacia un cañón estrecho. Allí el viento se arremolinaba entre las paredes de roca y el eco de los cascos se multiplicaba. Detuvo a Atse en una pequeña explanada oculta por cactus y matorrales, lugar seguro para recobrar el aliento. Eleanor deslizó sus manos del cinturón de Koana, bajó del caballo con torpeza y casi cayó de rodillas. Sus piernas no respondían tras tantas horas atada. Koana le ofreció una cantimplora. Ella dudó, lo miró con desconfianza y al final bebió. El agua tibia bajó por su garganta reseca como un bálsamo. Después, con voz ronca, susurró: «Gracias». El apache asintió, sin apartar los ojos del horizonte. Su rostro permanecía serio, como tallado en piedra. No preguntó de inmediato quién era ni por qué estaba allí. Sabía que las respuestas llegarían, pero también sabía que las palabras de una mujer blanca podían traerle problemas que ni siquiera los lobos se atreverían a provocar. El silencio se prolongó hasta que Eleanor, aún jadeante, se incorporó con dificultad. Su mirada recorrió las cicatrices del rostro de Kohana, las plumas descoloridas en su cabello, el arco gastado colgado a su espalda. Era un hombre acostumbrado a la soledad y a la violencia. Finalmente, dijo con un hilo de voz: «Pensé que me dejarías morir». Kohana respondió sin mirarla: «Lo pensé». Ese reconocimiento sincero la desconcertó más que si hubiera mentido. Por primera vez, sus ojos claros titubearon. La conversación no continuó. Un crujido de piedras rodando desde lo alto del cañón
los obligó a guardar silencio. Kohana levantó el rifle, apuntando hacia la sombra. Tras unos segundos, un coyote asustado salió disparado entre los arbustos. El peligro inmediato se disipó, pero ambos comprendieron que no podían quedarse allí mucho tiempo. Montaron de nuevo y siguieron la ruta hacia el oeste. La noche avanzaba y el frío se intensificaba. Eleanor comenzó a temblar bajo su vestido desgarrado. Kohana, sin palabras, sacó de la alforja una manta áspera y se la pasó. Ella la aceptó, sorprendida por el gesto, y por primera vez su expresión perdió algo de rigidez. Horas después, cuando el horizonte empezó a mostrar la primera claridad del amanecer, hicieron alto junto a un arroyo seco. Allí, al abrigo de unos álamos torcidos, encendieron un pequeño fuego. Eleanor se sentó cerca de las llamas, extendiendo las manos para calentarse. Fue entonces cuando decidió hablar. «No me llamo simplemente Eleanor. Soy la hija de un colono en Santa Fe». Su voz sonaba baja, como temiendo que el viento pudiera llevarse sus palabras hacia oídos enemigos. Escuché cosas que no debía, conversaciones de hombres poderosos, terratenientes y cazadores. Están planeando provocar una guerra. Quieren que los colonos teman a los apaches y que los apaches odien a los colonos. Kohana la observó en silencio, su mirada penetrante clavada en las llamas. No le interrumpió. Eleanor respiró hondo y continuó. Hablaban de mapas, de contratos, de expulsar a familias enteras para quedarse con sus tierras. Si alguien los desenmascara, lo desaparecen. Eso me hicieron a mí. Un soplo de viento agitó el fuego y el cabello de la mujer. Kohana se inclinó hacia adelante, sus facciones endurecidas. Comprendía lo que implicaban esas palabras. Había visto demasiadas veces cómo las promesas de paz terminaban en traición. «Si lo que dices es verdad», dijo al fin, con voz grave, «no eres la única en peligro». Ella sostuvo su mirada, y por un instante pareció que entre los dos nacía una alianza silenciosa, frágil, pero inevitable. De pronto, el relincho de Atse quebró la calma. El caballo olfateaba el aire con inquietud. Kohana se puso de pie en un segundo, rifle en mano. Eleanor, asustada, se cubrió con la manta. En lo alto de la colina cercana se distinguían pequeñas columnas de humo que ascendían al cielo naciente. Campamentos, hogueras, señales de hombres en movimiento. Eleanor palideció. «Ellos ya me están buscando». Kohana apretó los dientes. Sabía que el descanso había terminado. Se avecinaba un nuevo peligro, no de lobos, sino de hombres armados, y detrás de ese humo podían encontrarse viejos fantasmas que él mismo había querido enterrar. El día apenas comenzaba, y con él la persecución implacable. El sol se elevaba lentamente sobre el horizonte de Nuevo México, tiñendo las rocas del cañón con tonos rojizos y dorados. La luz del amanecer revelaba un paisaje árido, bello y cruel al mismo tiempo. Kohana y Eleanor avanzaban a paso lento, evitando los senderos principales. Cada sombra podía esconder un enemigo, y cada huella dejada en la arena era una invitación para quien los persiguiera. Eleanor mantenía la manta sobre los hombros, su cabello despeinado ondeando con el viento. El cansancio se reflejaba en sus ojos claros, pero la determinación en su voz era firme cuando habló. Lo que escuché no fue un rumor aislado. Estaban todos allí, terratenientes de Santa Fe, comerciantes con dinero sucio y mercenarios dispuestos a matar. Hablaban de expulsar a comunidades enteras, de incendiar aldeas y culpar a los apaches. Querían sembrar odio. Kohana la miró de reojo, con expresión impenetrable. Su corazón latía con una mezcla de furia y resignación. Sabía que aquellas palabras eran más que posibles.
había vivido suficientes injusticias para reconocer el olor de la avaricia. Para ellos, la tierra siempre vale más que la vida, murmuró con voz áspera. El silencio que siguió estuvo cargado de verdades no dichas. Elinor bajó la mirada, comprendiendo que aquel hombre había sufrido pérdidas que ella apenas podía imaginar. De pronto, un silbido cortó el aire. Una bala se incrustó en la roca a pocos pasos de ellos. Kohana reaccionó de inmediato, empujando a Elinor hacia el suelo y rodando detrás de un matorral seco. El eco del disparo retumbó entre las paredes del cañón, seguido de un silencio tenso. En lo alto de una colina cercana, una silueta se recortaba contra la claridad de la mañana. Era un jinete, erguido y firme, con un sombrero ancho que proyectaba una sombra oscura sobre su rostro. Sostenía un rifle largo, y el brillo del cañón reflejaba la luz del sol. Kohana lo reconoció al instante. El corazón le dio un vuelco. «Silas», susurró con un tono que mezclaba rencor y memoria. Elinor lo miró confundida, todavía aturdida por el ataque. «¿Quién es?». Kohana no respondió de inmediato. Sus pensamientos lo llevaron años atrás, a un enfrentamiento sangriento en el que Silas Grant, entonces un mercenario joven, había traicionado a un grupo de apaches entregándolos a los soldados a cambio de oro. Desde entonces, Kohana había cargado con la culpa de no haber podido salvar a su hermano menor en aquella emboscada. Ahora, ver a Silas apuntándoles desde la distancia era como enfrentar de nuevo a aquel fantasma. El cazarrecompensas no disparó otra vez. Parecía disfrutar de la tensión, como un lobo que acecha antes de atacar. Finalmente, levantó la mano y señaló hacia ellos. Un gesto claro. «Sé dónde están. No podrán escapar para siempre». Luego giró su caballo y desapareció entre las rocas, dejando tras de sí un polvo que el viento dispersó rápidamente. Elinor, aún agitada, se incorporó con ayuda de Kohana. «Él me busca a mí», dijo con certeza, la voz impregnada de miedo. «Lo enviaron los hombres de Santa Fe». Kohana asintió, pero sus ojos oscuros mostraban otra verdad. Silas no solo buscaba a Elinor, también lo buscaba a él. El pasado había vuelto a alcanzarlo. Se pusieron en marcha de nuevo, esta vez más conscientes que nunca de que no estaban solos en el desierto. El caballo avanzaba con paso ligero, siguiendo sendas ocultas que solo un apache solitario conocía. Elinor miraba el horizonte con nerviosismo. Cada roca, cada sombra podía esconder un nuevo disparo. A media mañana llegaron a una planicie donde aún se veían restos de un campamento antiguo, cenizas frías, huellas de caballos, huesos de animales calcinados. Kohana examinó el terreno con gesto sombrío. «Han estado cerca», murmuró. «Silas no viaja solo». Elinor se estremeció. «¿Qué haremos?». El apache levantó la mirada hacia el oeste, donde las montañas se alzaban como murallas. «Buscaremos refugio. Conozco un lugar, una aldea donde quizá encontremos ayuda». Ese nombre resonó en su memoria. María, una mujer mexicana que había perdido a su esposo en una emboscada organizada por los mismos hombres que ahora los perseguían. Ella les debía hospitalidad y quizá aún guardaba la valentía suficiente para desafiar a los poderosos. La decisión estaba tomada. Debían llegar a esa aldea antes de que Silas cerrara el cerco. El camino era largo y peligroso, pero cada paso que daban reforzaba el vínculo silencioso entre ellos. Elinor ya no era solo una fugitiva. Sus palabras eran una chispa que podía encender la resistencia. Kohana lo sabía, y aunque prefería la soledad, entendía que ahora sus destinos estaban entrelazados. Mientras el sol subía en el cielo y el calor del desierto se volvía abrasador, la figura de Silas se desvanecía entre sus pensamientos,
como una sombra que acecha desde lejos. El enfrentamiento era inevitable. Al llegar a la ladera de las montañas, el murmullo de un río escondido les anunció que estaban cerca de la aldea de María. El humo de algunas chimeneas se elevaba en el aire, señal de vida y refugio. Kohana respiró hondo. Allí encontrarían un respiro, aunque en el fondo sabía que también arrastraban consigo el peligro. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que esa aldea se convertiría en escenario de fuego y sangre, y que las decisiones tomadas allí marcarían el rumbo de todos los que quedaban vivos. El sol comenzaba a descender cuando Kohana y Eleanor llegaron al valle estrecho donde se asentaba la pequeña aldea. A lo lejos, el humo de chimeneas se enroscaba hacia el cielo, señales de vida sencilla entre montañas ásperas. El cansancio pesaba sobre ambos, pero la visión de casas de adobe y techos de teja les dio un respiro momentáneo. Atse relinchó suavemente, como si también percibiera la promesa de descanso. Las calles eran de tierra compacta, y los pocos habitantes que se cruzaron con ellos levantaron miradas cautelosas. Una mujer apache y un forastero blanco juntos despertaban desconfianza, incluso en un pueblo acostumbrado a las mezclas de culturas. Sin embargo, nadie alzó la voz. La gente de aquel lugar sabía demasiado bien lo que era vivir bajo la amenaza de los poderosos. Kohana condujo a Eleanor hasta una casa modesta en el extremo del poblado. La puerta de madera crujió cuando golpeó suavemente. Una mujer de mediana edad, con rostro curtido y ojos oscuros llenos de una fortaleza silenciosa, apareció en el umbral. María. Al verla, un destello de sorpresa cruzó su expresión, seguido de una sonrisa amarga. «Kohana», murmuró. «Pensé que no volverías a estas tierras». El apache inclinó la cabeza en señal de respeto. «Necesitamos ayuda. Ella está en peligro». Los ojos de María se posaron en Eleanor. Vio sus muñecas enrojecidas por las cuerdas, su vestido desgarrado y la manta que apenas la protegía del frío. La mujer mexicana no preguntó más. Se apartó y los invitó a entrar. Dentro, el aire olía a maíz tostado y leña quemada. Una lámpara de aceite iluminaba tenuemente la sala. María sirvió agua fresca y un poco de pan duro. Eleanor bebió con avidez, agradecida. Kohana, en cambio, permaneció de pie, vigilando por la ventana como si temiera que las sombras de Silas pudieran materializarse en cualquier momento. María rompió el silencio. «Desde que mi esposo murió, nada ha sido igual aquí. Los terratenientes siguen enviando a sus hombres para intimidar a los nuestros. Ayer mismo requisaron ganado de una familia. Y ahora me dices que esa mujer es su objetivo». Kohana asintió. Escuchó demasiado, y Silas está tras nosotros. El nombre heló el ambiente. María bajó la voz, como si temiera que las paredes pudieran escuchar. «Ese hombre ha pasado por aquí. Preguntó por ti. Preguntó por ella. Algunos vecinos le dieron indicios, otros callaron, pero no tardará en regresar». Eleanor sintió un escalofrío. Miró a Kohana con temor, comprendiendo que el tiempo se acortaba. María, sin embargo, no retrocedió. «Si tu causa es justa, encontrarán aquí refugio, pero deben saber que al protegerlos, todos en la aldea corremos peligro». El apache la miró con seriedad. «No pediremos más de lo que puedas dar, solo un lugar para pasar la noche y fuerzas para continuar». María asintió y los condujo a una habitación pequeña. En la penumbra, Eleanor se recostó sobre un jergón de paja. Su cuerpo temblaba todavía por el cansancio, pero sus pensamientos seguían claros. La voz de María desde la cocina, entonando un canto bajo en español, le recordaba un hogar que ya no tenía. Kohana permaneció de pie junto a la ventana, mirando hacia las colinas.
En su interior, el recuerdo de Silas lo perseguía como un veneno. La traición de años atrás, el rostro de su hermano caído, la sensación de impotencia. Todo revivía con fuerza. Ahora, la amenaza no solo era para él, también estaba Eleanor y aquella mujer mexicana que los acogía. En medio de la noche, el ladrido de un perro rompió la calma. Luego, silencio. Cocoana salió sin hacer ruido, con el rifle en mano. Desde la ladera cercana, luces titilaban, antorchas en movimiento. Su corazón se endureció. Regresó al interior con pasos firmes. María lo miró con el rostro sombrío. ¿Son ellos? Cocoana asintió. Silas viene, y no está solo. Eleanor se levantó sobresaltada. Sus ojos buscaron una salida, pero el apache la detuvo con un gesto. No podemos huir. Nos alcanzarían en terreno abierto. Debemos resistir aquí. María, lejos de acobardarse, apretó los labios. Mi casa no es una fortaleza, pero mis manos saben cargar un fusil. No seré la primera mujer mexicana que defienda su hogar. El eco de cascos y voces se acercaba. Los habitantes de la aldea empezaron a cerrar puertas y ventanas, encendiendo velas temblorosas. La tensión se palpaba en el aire como un presagio de tormenta. Cocoana revisó sus flechas. Eleanor se armó con un cuchillo prestado por María, y las antorchas iluminaron el camino de entrada al pueblo. La sombra de Silas apareció en la primera línea de jinetes. Su silueta se recortaba contra las llamas, y su voz grave resonó con burla. «Cocoana, sabía que te encontraría, y veo que traes contigo lo que vine a buscar. Entrégamela, y quizá tenga piedad de ti». El apache sostuvo el rifle con calma, pero su mirada ardía de odio contenido. Eleanor, a su lado, entendió que no había marcha atrás. La lucha que se avecinaba no era solo por su vida, sino por la dignidad de todos los que habitaban esas tierras. El silencio se rompió con el chasquido del arma al cargar. Cocoana se preparó, y la noche, una vez más, se encendió con la promesa de fuego y sangre. Las antorchas iluminaban la entrada del poblado, proyectando sombras largas sobre las paredes de adobe. El aire olía a humo y a pólvora inminente. Los hombres de Silas se desplegaron con calma calculada, como depredadores rodeando a su presa. Sus caballos resoplaban con nerviosismo, inquietos por la tensión que flotaba en la noche. Dentro de la casa, María entregó un viejo fusil a Cocoana y una pistola pequeña a Eleanor. Sus manos no temblaban, y en sus ojos brillaba la misma determinación que cuando habló de su esposo perdido. Eleanor la observó con respeto. Comprendió que aquella mujer no era víctima, sino una guerrera silenciosa que había aprendido a resistir. «No quiero que mueran por mi culpa», murmuró Eleanor, con un nudo en la garganta. María la miró fijamente. «Morimos cada día bajo sus botas. Esta noche, al menos, luchamos por elegir nuestro destino». El primer disparo rompió la tensión como un trueno. Cocoana había apuntado hacia un hombre que intentaba encender una de las casas. El cuerpo cayó al suelo, y los gritos de los atacantes estallaron de inmediato. La calma se quebró, y la aldea entera se convirtió en un campo de batalla. Los jinetes cargaron, disparando contra las ventanas cerradas. Los habitantes del pueblo, armados con lo poco que tenían, respondieron desde las sombras. Mujeres y ancianos lanzaban piedras desde los tejados, mientras los jóvenes usaban viejas escopetas oxidadas. La resistencia era desigual, pero la determinación suplía la falta de armas. Cocoana se movía con precisión letal, su silueta recortada contra el resplandor de las llamas. Cada disparo suyo era certero, cada movimiento calculado para proteger a los demás. Eleanor, temblando, disparó la pistola hacia un atacante que intentaba derribar la puerta.
El retroceso la sacudió, pero el hombre cayó herido, y en su pecho surgió una chispa de valor desconocido. María, desde la ventana, cubría a los aldeanos con puntería sorprendente. Cada vez que jalaba el gatillo, su rostro se endurecía con recuerdos de dolor y de justicia pendiente. Su voz se alzó en medio del caos. ¡Resistan! No somos animales para su caza. La batalla se prolongó durante horas que parecieron eternas. Las casas ardían en algunos sectores, tiñendo el cielo con un resplandor rojizo. El humo ahogaba los gritos, y el olor a pólvora se mezclaba con el de la sangre. Los hombres de Silas, aunque numerosos, se encontraban con una resistencia feroz e inesperada. En medio del fragor, Silas observaba desde su caballo, con una sonrisa torcida. No parecía preocupado por las bajas de sus hombres. Al contrario, parecía disfrutar del espectáculo. Sabía que la resistencia no duraría mucho. Levantó la mano y varios de sus mercenarios comenzaron a rodear la casa de María. Kohana lo advirtió tarde. Cuando se dio cuenta, 3 hombres ya estaban prendiendo fuego a la parte trasera de la vivienda. Con un grito de alerta, salió al encuentro. El combate cuerpo a cuerpo fue brutal. Cuchillos que brillaban en la oscuridad, golpes secos y choques de acero. Kohana luchaba con la fiereza de un lobo acorralado, consciente de que cada segundo ganado era vital para Eleanor y María. Dentro, el calor se hacía insoportable. Eleanor intentaba sofocar las llamas con mantas húmedas, mientras María la ayudaba. El humo hacía arder sus ojos, pero ambas se negaban a abandonar la casa. Cuando parecía que el fuego las vencería, un grupo de aldeanos irrumpió para ayudar. Con cubos de agua y mantas, lograron contener las llamas lo suficiente para evitar que la vivienda se derrumbara. La unión del pueblo comenzaba a inclinar la balanza, aunque las pérdidas eran dolorosas. Finalmente, al ver que sus hombres caían uno tras otro, Silas desmontó y caminó hacia el centro del pueblo. Su figura imponía autoridad entre el caos. Silbó agudamente y los mercenarios restantes se reagruparon. El silencio cayó, roto solo por el crepitar de las llamas. «¡Esto no ha terminado!», dijo con voz grave, proyectando sus palabras hacia Kohana. «Solo retrasas lo inevitable. Esa mujer hablará, y cuando lo haga, no quedará nadie en este valle para recordarlo». Eleanor, empapada en sudor y cenizas, salió de la casa con el arma en la mano. Su voz temblaba, pero resonó con fuerza. «La verdad ya no puede matarse con fuego ni con balas. Por cada vida que arrebaten, habrá más ojos que los señalen». Los aldeanos, agotados, levantaron sus armas y herramientas en un gesto de desafío. La determinación colectiva fue suficiente para obligar a Silas a retroceder. Con un gesto brusco, ordenó la retirada. Sus hombres, renuentes, lo siguieron, dejando tras de sí cuerpos caídos y un silencio pesado. El pueblo estaba devastado. Varias casas ardían todavía y los heridos gemían en la penumbra. María sostenía su costado ensangrentado. Había recibido una bala perdida durante la refriega. Kohana corrió hacia ella, pero la mujer lo detuvo con una mano firme. «No te detengas por mí», susurró con voz débil. «Ellos volverán, y la próxima vez traerán más fuego». Kohana la sostuvo, sintiendo el peso de sus palabras. Eleanor, de pie junto a él, comprendió que la lucha recién empezaba. Habían sobrevivido a la primera embestida, pero la furia de Silas no se saciaría hasta verlos muertos. La noche terminó envuelta en humo y dolor, y con el amanecer se levantaría la siguiente prueba: decidir cómo proteger la verdad mientras el enemigo se fortalecía en las sombras. El amanecer llegó teñido de gris. El pueblo olía a ceniza húmeda y a sangre seca.
Los pájaros callaban, como si también temieran romper el silencio doloroso que cubría cada rincón de la aldea. Entre las ruinas de las casas humeantes, los sobrevivientes se movían lentamente, apagando rescoldos con cubos de agua o recogiendo a los muertos envueltos en mantas. El sonido de los lamentos se mezclaba con el chisporroteo de las brasas. Koana caminaba entre los escombros con el rostro endurecido. Había visto demasiada muerte en su vida, pero aquella noche lo marcaba de un modo distinto. No eran guerreros caídos en batalla, sino familias que solo habían querido vivir en paz. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros. Sabía que la presencia de Eleanor había atraído el ataque, y con ella, su propia decisión de intervenir. Eleanor estaba a su lado, con la piel manchada de hollín y las manos temblorosas. Había ayudado a mover heridos durante horas, sin descanso. Sus ojos claros, antes llenos de miedo, ahora se veían endurecidos por la rabia y la impotencia. Cada cadáver que veía reforzaba su convicción. No podía seguir callando lo que sabía. Dentro de la casa de María, el ambiente era más sombrío aún. La mujer mexicana yacía en un jergón, pálida, con una herida en el costado. Una joven del pueblo presionaba un paño empapado en hierbas contra la sangre que aún se filtraba lentamente. Koana se arrodilló junto a ella, tomando su mano áspera. «No desperdicies fuerzas», dijo con voz baja. «Tu gente te necesita viva». María sonrió débilmente, mostrando la dureza de quien ha vivido demasiadas pérdidas. «Mi gente siempre resistirá. Tú debes llevar la verdad más lejos». Eleanor se inclinó hacia adelante. «Si lo hago, ellos me matarán antes de llegar a la próxima ciudad». María la miró fijamente, sus ojos oscuros brillando con intensidad. «Entonces no debes ir sola». En ese instante, un aldeano entró apresurado. En sus manos llevaba un fajo de papeles arrugados, manchados de barro y sangre. «Lo encontramos en uno de los cuerpos», dijo, extendiéndolos hacia Kohana. El apache desplegó las hojas con cuidado. Eran mapas, contratos firmados, cartas con sellos de comerciantes. Eleanor reconoció de inmediato algunos nombres: terratenientes de Santa Fe, hombres con dinero e influencia. Allí estaba escrito el plan, negro sobre blanco: provocar enfrentamientos, culpar a los apaches, justificar la toma de tierras. Era la prueba irrefutable de la conspiración. Eleanor apretó los labios, conteniendo el temblor de sus manos. Esto puede destruirlos». Koana asintió, pero su expresión seguía sombría. «También nos convierte en el blanco más grande de todos». El silencio que siguió fue pesado. Afuera, los gritos de los niños buscaban a sus padres entre las ruinas. Dentro, el peso de los documentos ardía como un fuego invisible. María tomó aire con esfuerzo y habló con voz ronca. «Silas no se detendrá. Ahora sabe que tienes lo que más temen. Vendrá con más hombres, con más armas, y destruirá todo lo que encuentre en su camino». Kohana cerró los ojos un momento. Sabía que la herida más profunda no eran las casas quemadas, sino la certeza de que la paz ya no era posible. Eleanor, en cambio, sintió un destello de decisión en medio del dolor. Se inclinó hacia Kohana y dijo: «Entonces debemos llevar esto donde duela más, a sus propias puertas. Que la verdad los queme como ellos quemaron esta aldea». El apache la miró fijamente. En su interior luchaban dos fuerzas: el instinto de protegerla llevándola lejos y la convicción de que aquella mujer se había convertido en algo más que una fugitiva. Había encontrado su voz y con ella un propósito. Más tarde, cuando el sol ya estaba alto, los aldeanos cavaban fosas comunes en lo alto de la colina. Entre los cuerpos descansaban amigos, padres, hijos.
Eleanor ayudó a colocar flores silvestres sobre la tierra removida. María, aún débil, pidió ser llevada para despedirse de los suyos. Nadie lloraba a gritos. El dolor se expresaba en silencio, con miradas firmes y lágrimas contenidas. Kohana observaba todo desde un promontorio cercano. En su mente, la figura de Silas volvía una y otra vez. No era solo un mercenario, era el rostro del pasado que nunca había podido enterrar. Y ahora, con los documentos en sus manos, sabía que el enfrentamiento era inevitable. Cuando la noche cayó nuevamente, el pueblo permaneció en una calma tensa. Elinor y Kohana se sentaron junto al fuego en el patio trasero de la casa de María. Entre ellos, los documentos reposaban envueltos en tela. Ninguno de los dos hablaba. El crepitar de las llamas llenaba el silencio. Finalmente, Eleanor rompió la quietud. No importa a dónde vayamos, nos seguirán. No se detendrán hasta vernos muertos. Kohana la observó, y sus ojos reflejaron la dureza de la verdad. Tienes razón, pero no somos nosotros los que debemos temer. Ellos temen a lo que sabes. Elinor sostuvo su mirada. En ese instante, ambos comprendieron que su destino estaba entrelazado, no solo por la huida, sino por una lucha mayor que ellos mismos. En la distancia, un aullido solitario resonó en las montañas. Elinor se estremeció, recordando la noche en que había estado atada a aquel poste. Kohana, en cambio, apretó el rifle entre sus manos. El eco del lobo era un presagio, un recordatorio de que la cacería no había terminado. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese mismo momento, Silas ya tramaba su próximo movimiento. No buscaba solo a Elinor ni los documentos. Había puesto sus ojos en lo más vulnerable para Kohana, un niño apache al que había jurado proteger. Y en ese cruce de destinos, la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La noche había caído pesada sobre el valle, y la aldea, aunque en ruinas, respiraba un silencio frágil. Las brasas de las hogueras aún chisporroteaban, y los sobrevivientes se habían refugiado en las casas que quedaban en pie. Kohana dormía poco, sentado junto a la entrada con el rifle apoyado en sus rodillas. Sus pensamientos regresaban una y otra vez al paquete de documentos envueltos en tela, la prueba que podía incendiar la tierra entera. En ese silencio, un ruido sutil interrumpió la calma. El crujido de una rama rota. Kohana se incorporó de inmediato, sus sentidos tensos como cuerdas. Se movió hacia la sombra de los árboles, pero el sonido ya se había desvanecido. Cuando volvió a la aldea, un grito agudo atravesó la oscuridad. Era la voz de un niño. Kohana corrió hacia la plaza, el corazón golpeándole el pecho. Varios aldeanos encendieron antorchas, y en el resplandor apareció el rostro aterrado de una mujer. ¡Se llevaron a Nahuel!, lloraba, aferrando un chal vacío. ¡Lo arrancaron de mis brazos! Eleanor salió de la casa de María, pálida. ¿Qué ha pasado? Kohana apretó los dientes. Conocía a Nahuel desde que era apenas un bebé. Huérfano tras una incursión de soldados, lo había cuidado como si fuera sangre propia. La idea de verlo en manos de Silas le encendió una furia fría en el pecho. Un aldeano llegó jadeando, con un corte en la frente. Vi a los hombres de Silas. Estaban esperando más allá del río. Lo tenían todo planeado. Se llevaron al niño en dirección al cañón. Kohana cerró los ojos un instante, luchando contra la tormenta interior. Eleanor lo miraba con angustia. Él quiere forzarte a salir. Es una trampa. Lo sé, respondió Kohana con voz grave. Pero no puedo dejar a Nahuel en sus manos. El eco de esas palabras quedó suspendido entre ellos. Elinor se acercó, posando una mano sobre su brazo. Si vas solo, te matarán, y los documentos desaparecerán. Todo lo que hemos sufrido será en vano.
Kohana la observó. En sus ojos claros ya no había solo miedo, sino determinación. Había cambiado desde la noche de los lobos. Ahora hablaba como alguien que entendía el precio de la verdad. «Entonces vendré contigo», dijo. Kohana negó lentamente. «Tu vida es el objetivo principal de Silas. No le daré la satisfacción de tenerlos a los dos en sus manos». María, desde su lecho, levantó la voz con esfuerzo. «Escúchame, Apache. Ese niño es el alma de nuestro pueblo, pero también lo es la verdad que llevan en esas hojas. Si mueres por salvarlo y la verdad muere contigo, Silas habrá vencido». Las palabras de María pesaron sobre Kohana como piedras. La sala quedó en silencio, solo roto por el crepitar de la leña. Finalmente, apretó el rifle contra su pecho. «No dejaré a Nahuel», dijo con firmeza, «pero tampoco dejaré que la verdad se pierda». Elinor lo miró, comprendiendo que en esas frases se encerraba una promesa imposible: salvar al niño y proteger la justicia al mismo tiempo. Al amanecer, partieron. Un grupo reducido de aldeanos los acompañó hasta el límite del valle. Allí, Kohana se detuvo y les ordenó regresar. El camino que seguía era demasiado peligroso. Elinor se negó a volver. Insistió en montar con él. El apache, sabiendo que discutir solo retrasaría lo inevitable, permitió que lo acompañara. El viaje hacia el cañón fue silencioso. El viento levantaba torbellinos de polvo, y en las rocas se escuchaban ecos como susurros de espíritus antiguos. Kohana iba alerta, cada músculo preparado. Elinor, a su espalda, sujetaba con fuerza el paquete de documentos, como si ese fajo de papeles fuera lo único que mantenía con vida a toda la comunidad. Al llegar al borde del cañón, el silencio se rompió con una carcajada grave. Silas estaba allí, sentado sobre su caballo negro, con Nahuel sujeto delante de él. El niño tenía las manos atadas y los ojos llenos de miedo, pero mantenía la cabeza erguida, intentando no llorar. «Sabía que vendrías, Apache», dijo Silas, con esa sonrisa torcida que lo hacía parecer un animal. «Siempre proteges a los débiles, y eso te hace débil a ti». Kohana levantó el rifle, apuntando directamente al pecho del mercenario. «Suéltalo, o no saldrás de este cañón». Silas rió. «¿Matarme? Entonces el niño caerá conmigo. ¿Estás dispuesto a cargar con su sangre?» El eco de sus palabras resonó entre las paredes de roca. Elinor sintió un escalofrío. Sabía que Silas no dudaba en cumplir sus amenazas. El mercenario alzó la voz, como si quisiera que el viento llevara su mensaje más lejos. «Entrega a la mujer y los papeles, y el niño vivirá. Rechaza, y verás cómo su vida se apaga ante tus ojos». Kohana no respondió de inmediato. El silencio se hizo insoportable. El niño, con la voz quebrada, logró susurrar: «No me dejes, Kohana». El apache sintió que cada fibra de su ser se desgarraba. El recuerdo de su hermano muerto en una emboscada le golpeó con brutalidad. El destino le presentaba la misma encrucijada: salvar la sangre inocente o arriesgarlo todo por un bien mayor. Elinor dio un paso adelante, temblando pero firme. «No tiene que terminar así». Silas la miró con desprecio. «Claro que sí. Todo termina con la muerte de alguien». El aire estaba cargado, el enfrentamiento era inminente. Y en medio de aquella tensión, Kohana entendió que no había más escapatoria. Debía enfrentarse a Silas, aunque significara arriesgarlo todo. El destino de Nahuel, de Eleanor y de la verdad escrita en esos papeles pendía de un hilo, listo para romperse en cualquier instante. El aire del cañón parecía detenido, como si la naturaleza misma aguardara el desenlace. Las rocas teñidas de rojo por el sol poniente proyectaban sombras que alargaban las figuras de los hombres enfrentados.
Kohana mantenía el rifle apuntado a Silas, pero no apretaba el gatillo. Sabía que cualquier movimiento en falso pondría fin a la vida de Nahuel, que seguía sujeto contra el pecho del mercenario. Elinor, a pocos pasos detrás, sostenía los documentos envueltos en tela contra su pecho. Su corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por la rabia de ver a un niño usado como carnada. Dio un paso hacia adelante, lo que provocó que Silas ladease la cabeza con una sonrisa burlona. «Veo que tienes valor, mujer», dijo con tono áspero. «Tal vez más del que pensé cuando te encontré por primera vez, pero no olvides quién manda aquí». Kohana sintió la presión del momento. Su mente calculaba alternativas. Un disparo rápido, un ataque por sorpresa, alguna distracción. Pero Silas era demasiado astuto. El brillo en sus ojos mostraba que había previsto cada intento de escape. «Déjalo libre», ordenó Kohana con voz grave. «No es parte de tu guerra». Silas rió, un sonido áspero que resonó en las paredes del cañón. «Todo en esta tierra es parte de mi guerra. La tierra, el oro, los animales, incluso los niños. ¿No lo entiendes, Apache? Tú luchas por sobrevivir, yo lucho por poseer». Nahuel gimió suavemente. Sus pequeños brazos luchaban contra las cuerdas. Elinor, incapaz de contenerse más, levantó la voz. «Eres un cobarde, Silas. Te escondes detrás de un niño porque sabes que nunca podrás enfrentarte a Kohana sin ventaja». El mercenario giró la mirada hacia ella, con una chispa de furia en sus ojos. Por un instante, su agarre sobre el niño se aflojó. Kohana percibió el detalle, como un rayo en la oscuridad. Pero todavía no era suficiente. Necesitaba una oportunidad más clara. Elinor entendió su papel. Inspiró profundamente y continuó, desafiando con firmeza. «No soy la misma mujer que dejaste atada para los lobos. Sobreviví. Y ahora traigo conmigo la verdad que destruirá a tus amos. Puedes matarnos, pero no podrás matar lo que ya está escrito en esos papeles». Silas apretó los dientes. Avanzó un paso, arrastrando al niño con él. «Entrégamelos ahora, o tu Apache verá cómo la vida se apaga en esos ojos». La tensión se hizo insoportable. El viento silbó entre las rocas y el sol terminó de ocultarse, dejando el cielo en tonos púrpuras. Kohana dio un paso hacia adelante, con el rifle todavía en alto. «Si tocas a Nahuel, no quedará rincón en este desierto donde puedas esconderte de mí». El desafío quedó flotando en el aire. Silas dudó, y en esa mínima vacilación, Elinor arrojó una piedra que había recogido en silencio. El proyectil golpeó el hombro del mercenario, lo bastante para que éste girara instintivamente la cabeza. Fue todo lo que Kohana necesitó. En un movimiento rápido, disparó. La bala rozó el brazo de Silas, obligándolo a soltar al niño. Nahuel cayó al suelo y rodó hacia un costado. Los aldeanos que habían seguido a distancia, escondidos entre las rocas, irrumpieron con gritos y armas improvisadas. Silas retrocedió, herido pero no vencido. Disparó al aire, obligando a los atacantes a cubrirse, y montó en su caballo con movimientos ágiles. «Esto no ha terminado», rugió. «Nos veremos en el Cañón Rojo. Allí caerán todos bajo mi sombra». El eco de sus palabras se prolongó mientras galopaba hacia la oscuridad, dejando tras de sí polvo y un silencio roto, solo por los sollozos de Nahuel. Kohana corrió hacia el niño y lo levantó en sus brazos. El pequeño lo abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su pecho. Elinor se acercó, con lágrimas contenidas, y acarició el cabello del niño. «Estamos vivos», susurró. «Eso ya es una victoria». Kohana, sin embargo, sabía que no era suficiente. El enemigo había escapado, y ahora los esperaba en un terreno elegido por él. El Cañón Rojo, un lugar donde las rocas parecían arder bajo el sol,
y donde la sangre se confundía con la tierra. Silas había marcado el escenario de la confrontación final. Esa noche, de regreso en la aldea, los sobrevivientes se reunieron alrededor de una fogata. Nahuel descansaba bajo la protección de varias mujeres, pero aún temblaba en sueños. Eleanor sostuvo los documentos en sus manos y habló al grupo. Lo que tenemos aquí no solo puede salvarnos a nosotros, puede salvar a todas las familias que aún viven con miedo. Pero debemos resistir un golpe más. Silas no se rendirá hasta que caiga. Kohana levantó la mirada hacia las estrellas. Su rostro era una mezcla de determinación y cansancio. Sabía que el próximo enfrentamiento sería el definitivo. La tierra misma parecía anunciarlo. Los coyotes aullaban a lo lejos y el viento traía un murmullo semejante a un presagio. En silencio, el apache apretó la empuñadura de su rifle. No había marcha atrás. El cañón rojo los esperaba, y con él, la última oportunidad de romper las cadenas de miedo que oprimían a su gente. El sol descendía sobre el horizonte cuando llegaron a la entrada del cañón rojo. La tierra parecía arder bajo el resplandor del atardecer, y las paredes de roca, teñidas de escarlata, se alzaban como gigantes silenciosos. Kohana avanzaba al frente, con el rifle asegurado en su hombro, mientras Elinor sostenía los documentos contra el pecho. Nahuel caminaba entre ellos, aún asustado, pero decidido a no mostrar debilidad. Cada paso hacia adelante era un recordatorio de que el destino los esperaba entre esas gargantas rocosas. El silencio era inquietante. No se oía más que el eco de los cascos de Atse sobre las piedras. Elinor miraba a ambos lados, esperando la emboscada que sabía que vendría. Kohana, en cambio, mantenía los ojos fijos al frente, como si ya hubiera aceptado que solo una cosa podía suceder en aquel lugar: un duelo inevitable con Silas. De repente, un silbido resonó en lo alto de las rocas. Una bala se estrelló cerca, levantando polvo. Kohana empujó a Eleanor y al niño hacia una grieta en la pared del cañón. Una carcajada grave retumbó entre los muros de piedra. «¡Bienvenido, Apache!», gritó Silas desde lo alto, montado en su caballo negro, flanqueado por media docena de hombres armados. «Sabía que vendrías. Aquí es donde termina tu camino». Los mercenarios comenzaron a disparar desde las alturas. Las balas repiqueteaban contra las rocas, arrancando chispas. Kohana respondió con disparos calculados, obligando a los enemigos a cubrirse. Eleanor, temblando, cargó la pistola que le había dado María y disparó hacia las sombras, su corazón desbocado pero su determinación firme. El combate se extendió por minutos que parecieron horas. Los ecos de los disparos retumbaban como truenos en el estrecho cañón. Nahuel, escondido detrás de una roca, observaba con los ojos muy abiertos, comprendiendo que estaba presenciando la batalla que definiría el destino de todos. Finalmente, cuando varios de los hombres de Silas cayeron heridos o huyeron, el mercenario descendió de su caballo y avanzó hacia el centro del cañón. Su silueta, recortada contra el cielo rojo, era la de un depredador seguro de su fuerza. «Esto se resuelve entre tú y yo, Kohana», rugió. «Un duelo justo, como en los viejos tiempos. Si ganas, te llevas a la mujer y al niño. Si pierdes, la verdad muere contigo». Kohana bajó el rifle lentamente y caminó hacia el centro. El silencio se hizo absoluto. Eleanor contuvo la respiración. Sabía que no podía intervenir. Ese enfrentamiento pertenecía solo a ellos. Los dos hombres se observaron fijamente. Entre ellos no había solo odio, sino una historia inconclusa. Kohana recordaba a su hermano muerto en la emboscada de años atrás, traicionado por Silas. El mercenario, por su parte,
veía en el apache no solo a un enemigo, sino al único obstáculo entre él y el poder absoluto que le prometían sus patrones. El primer disparo retumbó como un rayo. Ambos se movieron con rapidez, rodando entre las rocas. La pólvora impregnaba el aire y las balas tumbaban cerca de sus cabezas. Koana, ágil, aprovechaba cada grieta en las piedras para cubrirse. Silas, más corpulento, confiaba en su fuerza y en su puntería letal. En un momento, Silas logró rozar el hombro de Koana con una bala. El apache cayó de rodillas, pero antes de que el mercenario pudiera rematarlo, lanzó un cuchillo que se clavó en la pierna de su enemigo. El grito de Silas resonó por todo el cañón. La pelea se transformó en un combate cuerpo a cuerpo. Los rifles quedaron atrás y las manos se encontraron en golpes secos y furiosos. Cada impacto llevaba consigo años de odio contenido. El polvo se levantaba alrededor de ellos mientras forcejeaban, sus rostros a pocos centímetros, sus ojos encendidos de rabia. Elinor observaba desde la grieta, el corazón en la garganta. Sabía que cualquier intervención podía costarle la vida a Koana, pero también entendía que Silas no se detendría, aunque cayera en ese momento. Los hombres detrás de él seguían esperando órdenes. Con un esfuerzo final, Koana logró empujar a Silas contra una roca. El mercenario, jadeando, intentó levantar su pistola, pero Koana se la arrebató y la arrojó lejos. El silencio volvió a caer. Solo quedaban los dos, respirando con dificultad, el destino suspendido en ese instante. «Mataste a mi hermano», susurró Kohana, con la voz quebrada por la furia. «Y hoy pagarás por todas las vidas que has destruido». Silas lo miró con una sonrisa torcida, aún en su derrota. «Puedes matarme, Apache, pero mis patrones seguirán vivos, y cuando vengan por ti, no habrá cañón ni desierto donde esconderse». El eco de esas palabras caló hondo en Kohana, pero sin titubear, levantó el rifle y disparó. El cuerpo de Silas se desplomó sobre la arena roja, su sangre mezclándose con el color natural de las piedras. Los hombres que quedaban retrocedieron, desconcertados. Sin su líder, la fuerza que los unía se desmoronó. Algunos huyeron, otros arrojaron las armas. Elinor salió de su escondite con Nahuel, corriendo hacia Kohana. El apache permanecía inmóvil, observando el cuerpo de su enemigo. Sabía que aquella victoria era apenas parcial. Tal como Silas había advertido, los hombres poderosos detrás de él seguían vivos, y pronto buscarían venganza. Elinor se acercó y puso una mano en su brazo. «Lo hiciste. Ha puesto fin a su sombra». Kohana asintió, pero sus ojos seguían oscuros. «El verdadero enemigo aún nos espera». El viento recorrió el cañón, arrastrando polvo y cenizas. Nahuel, con lágrimas en los ojos, abrazó la pierna de Kohana. El apache bajó la mirada y por primera vez en mucho tiempo permitió que una chispa de ternura quebrara la dureza de su rostro. La batalla en el Cañón Rojo había terminado, pero la guerra por la verdad apenas comenzaba. Con los documentos aún en manos de Elinor y con la memoria de los caídos pesando sobre ellos, sabían que el próximo paso sería aún más difícil: desafiar directamente a los hombres que controlaban la ley y el poder. El amanecer del día siguiente los encontraría cabalgando hacia un futuro incierto, donde tendrían que decidir si huir para sobrevivir o enfrentarse a un sistema entero dispuesto a destruirlos. El amanecer tiñó el horizonte con un resplandor dorado. Tras la batalla en el Cañón Rojo, el silencio pesaba como una losa sobre cada uno de los sobrevivientes. El cuerpo de Silas aún yacía en la arena, convertido en un recordatorio de que la violencia había cobrado su precio. Kohana, Elinor y Nahuel
Permanecieron unos minutos en pie, contemplando el paisaje. El viento agitaba sus cabellos y en ese murmullo parecía llevarse consigo los gritos y los disparos de la noche anterior. Kohana fue el primero en moverse. Se agachó junto al cuerpo de Silas y cerró sus ojos con un gesto solemne. No había compasión en su interior, solo la certeza de que aquel hombre, con todas sus crueldades, había sido también una pieza dentro de un engranaje mayor. El enemigo real aún estaba vivo. Los terratenientes, los comerciantes y los políticos que habían ordenado aquel juego de muerte. «No hemos terminado», dijo, con voz ronca, levantándose. Eleanor, con los documentos bien protegidos bajo la tela, lo miró con decisión. Sus ojos, que semanas atrás habían estado llenos de miedo, ahora brillaban con la claridad de alguien que ha encontrado un propósito. «Entonces, vayamos donde su poder es más fuerte, que esta verdad arda en su propia casa». Nahuel, todavía tembloroso por el secuestro, se aferró a la mano de Kohana. El apache lo levantó y lo sentó sobre el caballo. «¿No volverás a estar solo, pequeño?», susurró, con un tono que mezclaba ternura y promesa. El viaje hacia Santa Fe fue arduo. Atravesaron desiertos interminables y montañas agrestes. Cada paso los acercaba no solo a la ciudad, sino a la confrontación final con aquellos que manejaban las riendas del destino de todos. En el camino se encontraron con aldeanos y viajeros que escuchaban la historia de lo ocurrido. La noticia de la caída de Silas corría de boca en boca, y con ella la esperanza de que quizá, por primera vez, los poderosos podían ser desafiados. Al llegar a las afueras de Santa Fe, el bullicio de la ciudad contrastaba con la calma solemne de los tres viajeros. Mercados repletos de gente, soldados vigilando en cada esquina y comerciantes engalanados caminando con aire de autoridad. Era el corazón del poder, el lugar donde la verdad debía ser mostrada. Eleanor apretó los documentos contra su pecho. «Si entro sola, no llegaré lejos. Ellos me callarán antes de que pueda hablar». Kohana asintió. Había meditado durante el camino. «Entonces no hablaremos solo con la ley de los hombres, hablaremos con la voz del pueblo, con ayuda de algunos contactos en la ciudad». Un viejo impresor que aún guardaba resentimiento contra los terratenientes y un grupo de jornaleros cansados de ser explotados lograron reproducir copias de los documentos. En pocos días, las calles comenzaron a llenarse de papeles que denunciaban la conspiración. Nombres, firmas, mapas de tierras robadas, todo expuesto a la luz. La reacción fue inmediata. Los terratenientes intentaron silenciar a los pregoneros, sobornar a soldados, quemar las imprentas. Pero la verdad, una vez liberada, se extendió como fuego en la hierba seca. Familias expulsadas reconocieron sus nombres en esos contratos. Campesinos se unieron en protestas. Incluso algunos soldados, hartos de servir a hombres corruptos, comenzaron a cuestionar sus órdenes. Eleanor, en medio del tumulto, se convirtió en un símbolo. No era ya la mujer frágil atada para ser devorada por lobos, sino una voz que se alzaba contra la injusticia. En las plazas, su discurso resonaba. «Nos han dividido con miedo y sangre, pero no podrán destruirnos si caminamos juntos. La tierra pertenece a quienes la trabajan, no a quienes la compran con mentiras». Kohana, siempre a su lado, se mantenía vigilante. No hablaba mucho, pero su sola presencia imponía respeto. Para muchos, representaba el vínculo imposible entre dos mundos, el apache y el colono, unidos por una causa mayor. Nahuel, aferrado a su pierna, era el rostro de la inocencia que aún merecía ser protegida. Las semanas siguientes fueron duras. Hubo ataques aislados,
intentos de asesinato, noches enteras sin dormir. Pero cada vez que los poderosos alzaban la mano para silenciar la verdad, más fuerte resonaba el clamor del pueblo. Los documentos eran innegables, y las copias ya habían viajado más allá de Santa Fe, hacia otras comunidades. Finalmente, un consejo de jueces, presionado por la indignación general, convocó a los acusados. Muchos negaron, otros intentaron escapar, pero la semilla ya estaba plantada. Su poder estaba quebrado. Aunque no todos fueron castigados como merecían, ya no podían actuar en la sombra con la misma impunidad. Cuando todo terminó, Kohana, Eleanor y Nahuel regresaron al valle. El pueblo de María, aunque herido, se reconstruía lentamente. Los aldeanos los recibieron con abrazos y lágrimas. Había casas nuevas en construcción, niños jugando otra vez en la plaza y canciones que volvían a sonar en las noches. María, debilitada pero viva, los esperaba en la puerta de su casa. «Trajeron de vuelta más que justicia», dijo con voz emocionada. «Trajeron esperanza». Kohana inclinó la cabeza. No buscaba gloria ni reconocimiento. Sabía que la lucha contra la injusticia nunca terminaba del todo, pero por primera vez en años sintió que el peso de la soledad se había aligerado. Eleanor se acercó y tomó su mano. «No importa lo que venga después, ya no estamos solos». El apache la miró en silencio, y en ese gesto compartido se selló una alianza que ninguna amenaza podría romper. Al caer la tarde, los tres se alejaron a caballo por los senderos del desierto. El viento soplaba suave, llevando consigo los ecos de todo lo que habían vivido. Nahuel reía con inocencia, apuntando hacia un águila que volaba alto en el cielo. Kohana levantó la vista hacia el ave y sonrió apenas. En su corazón entendía que aquella era la verdadera victoria. No la muerte de un enemigo, sino la vida que continuaba, libre y digna. El horizonte se extendía infinito, y hacia él cabalgaron juntos como una familia forjada en el fuego y en la verdad. Y aunque el futuro seguiría trayendo sombras, esa noche supieron que habían conquistado lo más valioso, el derecho a escribir su propia historia. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.